En la década de 1950, científicos de la desaparecida Unión Soviética realizaron un experimento utilizando a 4 prisioneros, a los cuales se les ofreció la libertad, a cambio de no dejarlos dormir por tiempo indefinido. Introdujeron a los prisioneros a una cámara especial, con todo el alimento y agua que pudieran necesitar por 2 semanas. Cerraron la puerta dejando aislados a los prisioneros, los cuales, al cabo de 3 días comenzaron a perder la cordura. Los científicos comenzaron a perder la paciencia y en contra del protocolo entraron en la cámara. Después de 15 días de haber privado del sueño a los prisioneros, lo que hallaron dentro, ya no eran seres humanos. Sin sueño. Por varios días después del incidente con Katia estuve más callado de lo normal, me reconfortaba en el recuerdo de su último día de vida. En esos días llevé un pequeño presente de flores al lugar de su última morada, que era un camposanto precioso. Su familia no me permitió ir a su funeral, pero aún así me las ingenié para saber sobre el camposanto donde fue sepultada. En las noches de servicio en el edificio había ocasiones, entre sueños, que me parecía ver que bajaba del ascensor y me hablaba como antes. Eso, por más tenebroso que podía ser para algunos, a mí me reconfortaba a pesar de ser solamente recuerdos mezclados con sueños. Yo era de los pocos que tenían sueños en esos días, no porque la gente pudo haber perdido sus aspiraciones, sino por el insomnio colectivo que estaba sufriendo la inmensa mayoría de la población que vivía en la ciudad de Lima. Durante los días anteriores la gente experimentó un trastorno de sueño. Ese había sido el motivo de la agresividad excesiva de algunas personas. Me enteré por medio de Carol que el señor Malaver había pasado 4 días sin poder conciliar el sueño ni siquiera por una sola hora. El común de la gente no estaba enterada en ese tiempo acerca de la sumamente importante y vital función que tiene el sueño para nuestra vida, tampoco de los efectos desastrosos que tenía su déficit para el cuerpo y la mente, tanto así que era común y aceptado el dormir poco, hasta se tomaba como una virtud social. Aunque en ese tiempo existían varios estudios de lo antes mencionado, fue solo después de la gran tragedia acontecida que la gente tomó conciencia de su verdadera importancia. Para esos días los relojes digitales ya se habían normalizado después del desajuste que provocó tanto perjuicio al desarrollo de las actividades diarias de la gente. A pesar de ello, la rutina normal no pudo restablecerse debido al trastorno del sueño que experimentaba la gente. Todas las personas del edificio estaban en una situación muy delicada. Mis compañeros, acostumbrados a dormir poco, no eran la excepción. Al primer día sin dormir, las personas recurrieron a toda clase de métodos para provocarse el sueño, desde tazas de té hasta píldoras para dormir. Aún así no tuvieron éxito. Al segundo día, la fatiga general hizo que la gente no fuera a sus centros de trabajo. Las píldoras para dormir casi se habían agotado en todas las farmacias, largas colas se formaban en los hospitales y clínicas particulares. Todos querían consultarle a los médicos porque no podían conciliar el sueño. Al tercer día la situación se puso aún más crítica. La gente comenzó a explotar, a ser víctima de la completa desesperación. Caminaban por las calles sin sentido, jalándose los cabellos y gritando al aire sonidos secos de lamentación. Esto no le pasaba a todas las personas que no podían dormir, dependía, supongo, de la resistencia de cada persona. Los niños y los infantes no parecían estar afectados con lo que sea que estuviera pasando, pero las demás personas, desde chicos que comenzaban la pubertad hasta adultos mayores, la estaban pasando negras. Yo era una de las personas del segundo grupo, pero también era una de las pocas personas que podía dormir todavía. Eso, sumado al hecho que mi madre y hermanos habían salido de Lima desde hace 2 semanas para visitar a mis abuelos en el Alto Bayaga, me mantuvo con la mente serena en esos inciertos días. Pero no todos tuvieron la misma suerte que yo. Al cuarto día la gente comenzó a expresar una agresividad parecida a la que mostró el padre de Katia unos días atrás. Otros cayeron en una depresión profunda. Los negocios cerraron, las escuelas y universidades cerraron sus aulas, el transporte se paralizó y las pocas emisoras de radio solamente hablaban de todas las emergencias que ocurrían en toda la ciudad. En medio de toda esa situación, el presidente de la República se dirigió a la nación por todas las estaciones de radio y televisión para tranquilizar a la población, o por lo menos, esa parecía su intención. El mensaje del presidente duró 10 minutos en los cuales pidió calma a la población explicando que la falta de sueño se debía a un fenómeno atmosférico. También anunció
que los efectos iban a ir disminuyendo en las horas posteriores al anuncio, viéndose en la necesidad de decretar el estado de excepción en toda la capital. Yo no creía en las explicaciones dadas por el presidente porque se rumoreaba que ya había abandonado la capital. Abandoné mi puesto de trabajo no sin antes dar anuncio a mi supervisor para evitar que me retuvieran. Lo correcto debió haber sido que presentara mi renuncia formal por escrito, pero todos mis compañeros simplemente se retiraban y yo no iba a ser el único en seguir el conducto regular. Mi compañero Jimmy vivía en San Diego al igual que yo. Así que le pedí que me llevara en su auto porque él también estaba a punto de abandonar el edificio para ir al lado de su familia. Abordamos el auto y fuimos en camino tomando la ruta de la Panamericana Norte. Las calles estaban casi desoladas, pero todavía habían algunos autos circulando. Se parecía mucho a cómo quedaban las calles de Lima después de celebraciones de Año Nuevo. Jimmy me llevó con su auto hasta su casa, me despedí deseándole suerte y recomendándole que tenga cuidado. Bajé del auto para dirigirme a mi casa no tardando mucho en llegar. Me tranquilizó mucho llegar a mi hogar, fue como llegar a un refugio en medio de una tormenta de incertidumbre. Lo primero que hice fue tomar el teléfono satelital y llamar a mi mamá para preguntarle cuál era su situación. Ella me contestó con un tono alegre y se me adelantó preguntándome cómo me encontraba. Le dije que me encontraba lo mejor posible en esas circunstancias, pero por sus palabras noté de inmediato que no estaba enterada de lo que pasaba en Lima. Le comencé a contar detalladamente lo que pasaba en Lima, también pregunté si algo parecido estaba pasando por el lugar en donde se encontraba. Me dijo que lo único extraño era la suspensión de los viajes interprovinciales a la capital, pero que los medios no reportaban nada acerca de la situación que yo le describía. Por lo demás todo se encontraba bien. Después mi mamá dijo que posiblemente enviaría personal para que faciliten mi salida de Lima en vista de la situación vulnerable en la que me encontraba yo. Le digo de inmediato que no, pues, intuí en ese momento a qué se refería mi mamá con eso de personal, pero antes que pueda seguir hablando la comunicación se pierde. Traté repetidas veces de volver a llamarla sin éxito. Comienzo a contar la comida y el agua que tenía en mi casa. Como el suministro de agua siempre se cortaba, había adquirido la costumbre de almacenar en tachos y tinas el agua. Gracias a eso tenía bastante agua para varios días. En el caso de la comida, debido a que casi siempre comía en la calle, no me quedaba más que un six-pack de galletas rellenas. Tranqué la puerta lo mejor posible, pero tuve cuidado de no quedarme atrapado dentro de mi propia casa. Para ese momento ya era de noche, me recosté para tratar de dormir un poco. Hacia mis intentos por conciliar el sueño, las teorías de lo que pasaba invadían mis pensamientos, pero después de un rato de estar pensando cedí ante el cansancio. No pasé mucho tiempo durmiendo cuando de repente el sonido estridente de las balas siendo disparadas me despertó bruscamente. Eran casi las 2 de la mañana del quinto día. Cuando se decreta un estado de excepción, el toque de queda se aplica después de la medianoche. Los que no se encuentran en sus casas a partir de esa hora son arrestados por el ejército. Si se resisten se les dispara. Pero los sonidos de disparos no pararon toda la madrugada, no eran constantes, pero cada cierto tiempo se escuchaba un disparo. Sin poder conciliar el sueño por completo, me levanto a las 5 de la mañana, y salgo a la puerta de mi casa. Me doy con la sorpresa de ver a mis vecinos empacando sus cosas y metiéndolas dentro de sus autos. Me acerco al vecino Jaime, quien era uno de los que junto a su familia se preparaban para partir, y le pregunté a dónde es que se van. Me respondió que trataran de salir de Lima por la ruta de Ancón, pues, le habían contado que esa ruta aún no estaba bloqueada. También me dice mientras continuaba empacando que la noche anterior el ejército no solamente arrestó a la gente que se encontraba fuera de sus casas después de las 12, sino que también irrumpieron en las casas de varias personas y las arrestaron acusándolas de ser cómplices del terrorismo. Yo quedé confundido. ¿Qué tenía que ver el terrorismo en esta situación? El vecino Jaime también estaba confundido. Me alejo deseándole suerte a él y a su familia. No le pedí ir porque no me ofreció hacerlo. Con todo lo que estaba pasando también yo tomé la decisión de salir de mi casa para ir a un lugar más seguro. El lugar más seguro que se me ocurría era el edificio Marne, donde hasta el día anterior a ese solía trabajar. Marne era un edificio residencial donde vivía mucha de la gente más acaudalada de la capital, por lo tanto, su estructura como su seguridad interna lo hacían un lugar muy seguro. Después me arrepentiría de tomar esa decisión en lugar de intentar salir de Lima con alguno de los vecinos.
Empaqué en una de mis mochilas más grandes todas las cosas que me podían ser de utilidad. Me puse mi polera con capucha, mi pantalón de drill marrón, y mis zapatos más resistentes. Me despedí de mi hogar desconectando todos los artefactos eléctricos y cerrando la puerta dándole todas las vueltas que me permite la llave. Fui corriendo en dirección a la casa de Jimmy para pedirle el número de celular de mi supervisor. La adrenalina me impedía recordar que solamente los celulares satelitales tenían señal. Mientras corría, veo como las personas que estaban más afectadas por ese extraño fenómeno se habían desfigurado sus propios rostros, algunas con sus propias uñas y otras con clavos. Corro rápido procurando evitarlas debido a la agresividad extrema que estas personas presentaban. Eso no evitó que me miraran con un odio sin límites como si estuvieran preparadas para lanzarse sobre mí en cualquier momento. Yo no conocía a ninguna de esas personas, pero en sus miradas de fuego parecía ser yo su peor enemigo de toda la vida. Había muchas puertas rotas, supuse que estaban rotas por los arrestos que tuvieron lugar en la madrugada. Desde San Diego se podía ver las casas que estaban en los cerros de la Ensenada, ahora estaban ardidas en fuego e inundadas en humo. Como siempre en este corrupto mundo, los más humildes eran los más afectados. Por distraerme mirando los cerros casi soy atropellado por la moto de una policía quien después de esquivarme por poco se bajó de la moto para reclamarme, se quitó el casco y la reconocí, era Kina, era mi promoción de secundaria que en esos tiempos era miembro del escuadrón Fénix de la policía motorizada. Kina era su apodo, no recordaba su nombre. Ella también me reconoció, me preguntó qué estaba haciendo, le respondí que iba a buscar a un amigo. Ella me recomendó que no salga mucho a las calles porque no se sabía a ciencia cierta lo que le pasaba a las personas, podía ser un virus contagioso o un parásito. Me comentó también que los rumores que manejaba la policía eran dirigidos hacia un ataque biológico terrorista esparcido en la fuente de agua que abastecía a la ciudad de Lima, por lo tanto, era peligroso tomar agua que no sea embotellada, aunque me aclaró que solamente eran rumores, con lo que me dijo Kina quedaron descartadas las declaraciones del presidente de tratarse todo de un fenómeno atmosférico. Kina continuó su camino y yo continué con el mío. Finalmente llegué a la casa de Jimmy, también estaba empacando junto a su familia. Le pregunté a dónde iba, me respondió que hacia el edificio Marne, había tenido la misma idea que yo. Acordamos ir todos juntos, las calles eran peligrosas y mientras más gente viaje junta mejor, eso pensábamos. Fuimos todos en el auto hasta el Consejo de San Martín en donde la excesiva cantidad de vehículos abandonados nos impidió seguir avanzando con el vehículo. En contraste con el día anterior a ese, las calles estaban repletas de vehículos pero casi todos estaban abandonados. En nuestro camino desde San Diego vimos a lo largo de la carretera panamericana un paisaje desalentador, casas y tiendas saqueadas, gente enferma y sana gritando por las calles, algunas porque estaban afectadas por la enfermedad y, otras por haber perdido un familiar, o, un ser querido. No solamente tuvimos que soportar ver todo eso, más adelante comenzamos a observar varios cadáveres aplastados por los vehículos, autos en llamas, y cada vez más gente enferma por las calles. Había un grupo de gente sana que iban en la misma dirección que nosotros. Aprovechamos para bajarnos del auto y seguir nuestro camino juntándonos con ese grupo de personas. Eran más o menos 30 o 40, caminamos todos unas 2 cuadras por la carretera que ya se encontraba más despejada de vehículos, cuando de forma rápida e imprevista, 2 personas ubicadas en los bordes del grupo que avanzaba fueron capturadas por otro grupo de gente enferma. Las cogieron rápidamente levantándolas de las 4 extremidades y llevándolas al interior de las enmarañadas calles. 3 personas de contextura gruesa corrieron en ayuda de las víctimas, pero los enfermos se abalanzaron contra ellas sin ningún temor. El más alto de ellos pudo aguantar la arremetida de uno de los enfermos, pero otro enfermo le clavó la hoja de un cuchillo en la nuca con tanta fuerza que la hoja salió por la garganta del desafortunado hombre que se ahogaba con su propia sangre mientras los otros enfermos lo mordían tratando de arrancarle trozos de carne del cuerpo. Otro enfermo cogió una piedra y la estrelló con fuerza contra la cabeza de la segunda persona, de inmediato cayó al suelo mientras los otros enfermos se abalanzaban como perros sobre una presa. La tercera persona, se dio cuenta de la situación desventajosa en la que se había envuelto, abandonó la improvisada operación de rescate y trató de volver al grupo. Cuando estaba a unos pocos metros de llegar un enfermo se abalanzó sobre su espalda, lo derribó y en el suelo le arrancó una de las orejas de un solo mordisco. El resto del grupo, al ver esas muertes entró en pánico y comenzó a correr desesperadamente.
Muchos murieron aplastados por las otras personas, otros fueron capturados por la gente enferma que rodeaba al grupo que avanzaba en línea recta por la carretera panamericana. Desde ambos lados de la vía se veía a los enfermos acechando al desesperado grupo de gente que más parecía una manada desordenada de ganado. Uno a uno iban cayendo en manos de los enfermos que, si no los mataban en el sitio con lo que tuvieran a la mano, ya sean piedras, palos, cuchillos o sus propios dientes, los llevaban hacia el interior de las calles.